De corazón creo que dentro de los mayores problemas que tenemos nosotros en la termodinámica es que no sabemos utilizar las tablas de propiedades. Y no es una sorpresa, ya que a simple vista se ven demasiado complejas, o mejor dicho, el principal problema es que no sabemos cuál utilizar. Tenemos varias tablas de propiedades. Tenemos tablas para líquido saturado, para vapor sobrecalentado, líquido comprimido, para refrigerante. Tenemos tablas de hielo, o sea, tenemos una variedad de tablas, quizás no súper extensa, pero sí lo suficientemente numerosas como para que nosotros entremos en duda. Y ahora supongamos que ya sabemos cuál utilizar. El siguiente cuestionamiento sería cómo utilizarlas. En el presente video se intentará dar solución a estos dos cuestionamientos, para que de alguna manera sea un poquito más entendible para nosotros como alumnos el resolver ejercicios de termodinámica utilizando las tablas de propiedades, porque si algo es seguro es que siempre se estarán utilizando. Entonces, en cuanto a la primera pregunta respecta ¿qué tipo de tablas debemos utilizar? Debemos tener en cuenta algo muy importante, y esta es la fase del fluido. Ese tema es muy extenso, pero vamos a intentar resumirlo lo más brevemente posible. Supongamos que contamos con ese recipiente, ¿va? Un recipiente cilíndrico que cuenta con su respectivo pistón y se encuentre lleno hasta un nivel de agua. Ahora, contamos con un volumen determinado de agua. Supongamos que lo hacemos en un lugar a nivel del mar, por lo tanto se recibe una presión de una atmósfera. Si suponemos que hacemos un balance de presiones, ya que en ese momento este pistón no se anda moviendo de arriba hacia abajo, podemos asumir que está en equilibrio. Entonces, si eso es en equilibrio, y asumimos que el pistón tiene un área constante, si consideramos, como se dijo antes, un balance de presiones, la presión atmosférica viene siendo la misma que la presión P, ¿no? Y si consideramos un balance de fuerzas, el producto de la presión por el área viene siendo lo mismo que la presión interna por la misma área. Entonces es válido decir que la presión interna de este cilindro viene siendo la misma que la presión atmosférica, que como se dijo antes, para este caso va a ser de una atmósfera. Entonces, además de que nos encontramos a una atmósfera de presión, el agua además cuenta con una temperatura de 20 grados Celsius, ¿va? Entonces, en esas condiciones podemos decir que el agua se encuentra en una fase de líquido comprimido. Simplemente contamos con una cantidad de agua que, para ese caso, se está comprimiendo con el pistón. Digamos, si consideramos un tanque rígido que cuenta con su respectiva presión interna y se encuentra también a una temperatura de 20 grados Celsius, este de igual manera se encontrará en el estado de líquido comprimido. Cuando simplemente contamos con líquido, es líquido comprimido, vamos a llamarlo así, ¿va? Pero ahora, ¿qué pasaría si le empezamos a agregar calor a esa cantidad de agua? Ahora supongamos que esa cantidad de agua la ponemos a calentar. La dejamos en una estufa o a fuego bajo y dejamos que la temperatura del agua simplemente aumente, alcanzando una temperatura de 100 grados Celsius. Si hay algo que nosotros sabemos es que el agua a una presión de una atmósfera, al alcanzar los 100 grados Celsius, empieza a hervir. En ese preciso momento nos encontramos en una fase de líquido saturado. Se le dice líquido saturado porque ha alcanzado la temperatura de saturación. Cuando hablamos de la temperatura de saturación, nos referimos a que a cierta temperatura empieza a cambiar de fase nuestra sustancia. Entonces, cuando en estado líquido la sustancia se encuentra a punto de cambiar de fase, para ese caso a vapor, nos encontramos entonces con la fase de líquido saturado. ¿Qué sucede después? Dejamos que se le siga administrando calor al agua y esta, pues nosotros ya sabemos que después de que alcanza el punto de saturación empieza a hervir, se empieza a volver vapor, de modo que el pistón empieza a subir. Y para ese momento supongamos que la mitad de toda la cantidad de agua con la que se contaba se ha vuelto vapor. En ese momento contamos con la fase de mezcla saturada. Y decimos mezcla porque en ese recipiente, que en un principio contaba solamente agua, ahora se cuenta con una mezcla de vapor y con una mezcla de agua, por lo que le queda conveniente este nombre de mezcla saturada líquido-vapor. Finalmente, ¿qué sucede si dejamos que todavía se le administre más calor? A una presión todavía de una atmósfera, sabemos que la presión es constante, y a una temperatura igual de 100 grados Celsius, ya nos encontramos en el punto en el que toda la cantidad de líquido que existía se ha vuelto vapor. Para ese momento entonces contamos con lo que es vapor saturado, porque si en ese momento se le deja de administrar calor, toda esa cantidad de vapor que existe aquí se va a volver líquido, va a empezar el proceso de condensación, cuando el vapor se convierte en líquido de nuevo, y poco a poco regresaremos al estado inicial. En este estado vapor saturado
nos encontramos, digamos, en la frontera, donde tenemos dos opciones: añadirle más calor, provocando que cambie la fase que vamos a ver a continuación, o apagarle y hacer que todo el vapor con el que contamos se convierta otra vez en líquido. Esta es la fase entonces de vapor saturado. Pero supongamos que nosotros decidimos seguir avanzando, así que dejaremos que nuestro recipiente siga recibiendo la misma cantidad de energía calorífica, de modo que ha alcanzado ahora una temperatura de 300 grados Celsius y todo el vapor que se encontraba aquí se ha expandido. Ahora simplemente contamos con vapor que se ha calentado de más, o como lo llamamos en la termodinámica, la fase de vapor sobrecalentado. En ese momento todo el líquido con el que contamos eventualmente se convirtió en vapor y todo ese vapor fue sobrecalentado de modo que alcanzó temperaturas superiores al punto de ebullición del agua. Entonces, estas son las 5 fases que atraviesa una sustancia pura. ¿Y para qué nos interesa esto? Debemos saber en qué fase nos encontramos para poder determinar qué tipo de tabla utilizar. Entonces, si contamos por ejemplo con la fase de líquido comprimido, podemos optar por dos opciones. La primera es ingresar a la tabla de líquido comprimido. Estas tablas nos permiten determinar propiedades como el volumen específico, la energía interna específica, la entalpía específica, la entropía específica, ingresando con una presión determinada y dentro de esa presión determinar la propiedad a la temperatura dada. Sin embargo, puede que no contemos con los datos necesarios, puesto que en libros como Termodinámica de Zengel no se encuentran con muchas presiones para buscar. Así que otra opción que se ha dado es aproximar los datos de líquido saturado y utilizarlos como líquido comprimido. Por ejemplo, ¿qué tal si deseamos saber el valor de una propiedad Y? Digamos que Y puede ser el volumen específico, la entalpía específica, la entropía específica o la energía interna específica. No hay ningún problema. Digamos que Y es cualquiera de estas y queremos obtenerla para lo que es un líquido comprimido. Lo que podemos hacer es irnos directamente a las tablas de mezcla saturada y obtener el dato de Y sub F a la temperatura dada, a la temperatura con la que nosotros contemos. Y este dato que se da realmente puede que no sea el valor exacto. Sin embargo, el margen de error realmente es muy pequeño, por lo que no existe mucho problema si lo utilizamos. Sin embargo, en caso de que queramos algo un poquito más preciso, de hecho esto solamente para lo que es la entalpía específica, la entalpía se puede aproximar tomando la entalpía del líquido saturado a la temperatura dada y sumarlo con el producto del volumen específico del líquido saturado, también a la temperatura que se nos dé, con la diferencia de las presiones, la presión con la que contemos y la presión de saturación a la temperatura en la que nos encontremos. E insistiré, podemos determinar la entalpía a base de esta expresión o a base de esta, simplemente cambiando la Y por lo que es la entalpía. Esta expresión es más que nada para la entalpía, porque es la que cuenta con un mayor margen de error, pero aún así el margen de error en ambos casos es muy pequeño, de aproximadamente el 0.30%, el 1%, realmente no estoy seguro, pero si hay algo que sí puedo decir es que no hay ningún problema con que tomemos esta, pero eso para líquido comprimido. Y ahora la pregunta es, ¿cómo sabemos que nos encontramos en líquido comprimido? Bueno, para esto nos vamos a apoyar de unos cuantos criterios. Normalmente cuando queremos saber en qué fase nos encontramos es porque contamos con dos propiedades. Si contamos con la temperatura y con la presión, utilizaremos estos dos criterios. Podemos comparar la presión con la que contemos y ver si es mayor que la presión de saturación a la temperatura en la que nos encontremos. Es decir, tenemos nuestra presión, digamos que contamos con nuestra presión y tenemos nuestra temperatura. A la temperatura que nos encontremos buscaremos la presión de saturación y vamos a comparar la presión de saturación que obtuvimos a la temperatura que contamos que la presión que tenemos. Y si resulta que la presión que tenemos es mayor que la presión de saturación a la temperatura que nos dieron, contamos con líquido comprimido. Por otro lado, a la presión que tenemos buscaremos lo que es la temperatura de saturación. Y esa temperatura de saturación a la presión que tenemos, vamos a compararla con la temperatura que tenemos. Y si resulta que la temperatura que tenemos es menor que la temperatura de saturación, entonces también contamos con líquido comprimido. Pero ¿qué pasaría si no contamos con estas dos? Digamos que contamos con una de estas, puede ser temperatura o puede ser presión, pero además contamos con el volumen específico, o con la energía interna, o con la entalpía. A estas propiedades vamos a llamarlas Y. Supongamos que contamos con la presión y nuestra propiedad Y. Entonces, lo que haremos será comparar la propiedad Y que tengamos con la propiedad Y, en este caso para líquido saturado, a la temperatura o presión con la que contemos.
En este caso, en nuestro ejemplo contamos con la presión. Entonces buscaremos en la tabla de presiones el valor para la propiedad Y, que dijimos puede ser esta, esta o esta. Buscaremos la propiedad YF y vamos a compararla. Si nuestra propiedad Y resulta ser menor que Y para líquido saturado, entonces contamos con líquido comprimido. Por poner un ejemplo, contamos con un volumen específico, ¿va? Y además contamos con una presión determinada. Vamos a ingresar a las tablas de presiones y a la presión que contamos vamos a determinar lo que es el volumen específico del líquido saturado. Y este valor que acabamos de buscar en tablas lo vamos a comparar con el volumen específico con el que contamos. Y si resulta que este dato que ya tenemos es menor que este, entonces contaremos con líquido comprimido. Y si contamos en lugar de la presión con la temperatura, haremos exactamente lo mismo. A la temperatura dada, ingresaremos a las tablas de temperatura y determinaremos el valor del volumen específico. Y si resulta que el volumen específico con el que contamos es menor que este, contamos con líquido comprimido. Ahora, ¿cómo sabemos que nos encontramos en la fase de líquido saturado? Esto normalmente no viene en las fuentes. Si nos encontramos en la fase de líquido saturado, la propiedad Y, que como hemos dicho antes, puede ser energía interna específica, entalpía específica, entropía específica, cualquiera, tiene que ser igual a la propiedad para líquido saturado a la temperatura o la presión dadas. Esta es sencilla y normalmente pues no nos encontramos en estos casos, porque el estado de líquido saturado realmente es momentáneo, o sea, es un instante, o sea, no siempre nos encontraremos en esa fase. Y normalmente en caso de que así estemos, el mismo problema nos lo va a decir. Fíjate que en este momento el fluido se encuentra como líquido saturado. Determina qué pasa cuando le ingresas energía. El mismo problema te lo dice, ¿va? De este caso no hay pierde. Y así como de este, sucede casi lo mismo para vapor saturado. Este instante es momentáneo. Y para saber que nos encontramos en ese estado, si queremos verlo de una manera sencilla, como una especie de fórmula, la propiedad Y debe ser igual a la propiedad Y, pero de vapor saturado. Que insisto, estos casos no pasan mucho, pero pues siempre es bueno saberlo. ¿Cómo saber que nos encontramos en la fase de vapor sobrecalentado? Para este caso también contamos con unos cuantos criterios, muy semejantes a los que vimos anteriormente. Observar que estos criterios son muy semejantes a los que vimos anteriormente. Si contamos con la presión y con la temperatura como en estos dos, podemos otra vez compararlas con lo que son la temperatura y la presión de saturación. Va de nuez. Si contamos por ejemplo con la presión y con la temperatura, podemos utilizar la temperatura. Ingresamos a las tablas de temperatura y a la temperatura que nos dieron determinamos lo que es la presión de saturación y la comparamos entonces con la presión con la que contamos. Si resulta que la presión con la que contamos es menor que la presión de saturación, entonces contamos con vapor sobrecalentado. Si por otro lado en lugar de usar la temperatura utilizamos la presión, podemos ir a las tablas de presiones, ingresar con la presión con la que contamos, de ahí determinar lo que es la temperatura de saturación y compararla con la temperatura con la que contemos. Si resulta que la temperatura es mayor que la temperatura de saturación a la presión dada, entonces contamos con vapor sobrecalentado. Esto es sencillo. Si por otro lado solamente contamos con uno de estos dos valores, la temperatura o la presión, y además contamos con una de estas propiedades que normalmente llamamos Y, que ya dijimos puede ser el volumen específico, la energía interna específica, la entalpía específica o la entropía específica, que no se alcanza a poner, pero ya se entiende que cualquiera de esas propiedades específicas pueden tomarse en cuenta, y resulta que la propiedad Y con la que contamos es mayor que la propiedad Y, pero para vapor saturado, entonces nos encontramos con vapor sobrecalentado. Por poner un ejemplo, contamos entonces con la temperatura y la entalpía. Entonces, a la temperatura que contamos, determinamos lo que es la entalpía para vapor saturado y la comparamos entonces con la entalpía con la que contamos. Y si resulta que la entalpía con la que contamos es mayor que la entalpía para vapor saturado, entonces nos encontramos en la fase de vapor sobrecalentado. Otro ejemplo, contamos con entropía y presión, ¿va? Vale, no es. Ingresamos a las tablas de presiones. En esta tabla determinamos lo que es la entropía pero para vapor saturado y la comparamos con el valor de entropía con el que contamos. Si resulta este mayor, estamos entonces en la fase de vapor sobrecalentado.
Un último ejemplo. Si contamos entonces con presión y energía interna específica, hacemos lo mismo. Ingresamos a la tabla de presiones y de ahí determinamos lo que es la energía interna para vapor saturado y lo comparamos entonces con el valor de energía interna específica con el que contamos. Y si resulta este ser mayor, entonces contamos con vapor sobrecalentado. En caso de que contemos con vapor sobrecalentado, nos vamos a dirigir a las tablas de vapor sobrecalentado e ingresaremos con la presión con la que contemos y la temperatura que tengamos. Finalmente, si contamos con la fase de mezcla saturada, recordemos que en este momento mezcla saturada, de todo el elemento con el que contamos, una parte se encuentra en fase líquida y otra parte se encuentra en forma de gas. La manera más sencilla de saber que nos encontramos en esa fase es comparar una propiedad Y con la propiedad Y para vapor saturado y la propiedad Y para líquido saturado. Entonces, la propiedad Y para vapor saturado debe ser mayor que la propiedad Y con la que contamos, y esta a su vez debe ser mayor que la propiedad Y para líquido saturado. Por poner un ejemplo, la entalpía, que debe ser menor que la entalpía para vapor saturado y debe ser mayor que la entalpía para líquido saturado. O el volumen específico, el valor del volumen específico con el que contemos debe ser menor que el volumen específico para vapor saturado y mayor que el volumen específico para líquido saturado. Este digamos que es el criterio que necesitamos. Otro dato que nos puede decir que nos encontramos en la fase de mezcla saturada es la calidad, expresado por medio de la letra X, que se define como el porcentaje de vapor existente en todo el sistema. Por poner un ejemplo, en ese sistema, supongamos que ese sistema se encuentra siendo calentado por esa pequeña llama y en ese momento de todo el líquido que se encontraba aquí, la mitad ya se ha vuelto vapor. Se puede decir entonces que cuenta con una calidad de 50%, que para los problemas lo tomaremos como 0.5, 50 entre 100. Si nos encontramos en la fase de mezcla saturada, determinaremos las propiedades a base de la siguiente expresión. La propiedad Y promedio, que puede ser entalpía, entropía, volumen específico, energía interna, cualquiera, se determinará sumando la propiedad Y para líquido saturado con el producto del valor de la calidad con el valor Y para evaporación. Este valor no es nada más que la resta de la propiedad Y para vapor saturado menos la propiedad Y para líquido saturado. Con esta expresión determinaremos YFG y con YFG y YF determinaremos el valor Y promedio. Por poner un ejemplo, supongamos que nos encontramos en la fase de mezcla saturada, ya tenemos el valor para la calidad y deseamos determinar lo que es el volumen específico. También contamos con la temperatura o con la presión, cualquiera de las dos. Entonces, si queremos saber el volumen específico, para ese caso será el volumen específico promedio, que viene siendo el volumen específico en el estado del que contemos la calidad. Obtendremos el volumen específico para líquido saturado y le sumaremos el producto de la calidad, que ya contamos con este valor, con el volumen específico de evaporación. Y mediante tablas, obtendremos el volumen específico para vapor saturado y le restaremos el volumen específico para el líquido saturado. Ya que hicimos esta resta, obtenemos este valor, lo multiplicamos por la calidad y le sumamos al valor del volumen específico para el líquido saturado. Y con esta expresión determinaremos lo que es la propiedad que nosotros queramos para una fase de mezcla saturada. Y esto es todo lo que se debe saber respecto a tablas de propiedades. En un futuro hablaremos sobre lo que es la calidad y más a detalle sobre las fases.